Quiero compartir con usted mi opinión. El Partido Liberación Nacional es un partido que ha venido a la baja en su tamaño. Ciertamente no es la fuerza grande de 37-35% de la población que antes reconocíamos. Sin embargo, sigue siendo el partido más grande, triplicando o cuadriplicando a cualquier otro partido político. Sin embargo, existe una ebullición a lo interno de Liberación Nacional por tratar de definir, de diferenciar si el partido ha de ir por una renovación o si ha de apostarle a los mismos líderes. Liberación Nacional se debate entre un cambio que le urge desde la derrota del 2014, la derrota más ridícula, la derrota más dura que ha sufrido el Partido Liberación Nacional, y la necesidad de un cambio hacia la visión de nuevas figuras y nuevos elementos jóvenes que reclaman actualización en nuestros partidos políticos. Si Liberación Nacional no tiene un cambio, si Liberación Nacional no renueva sus ideas, es muy posible que esté cercano a tener una segunda derrota en forma consecutiva. Liberación Nacional es necesaria, Liberación Nacional es importante, porque el país requiere partidos fuertes y partidos comprometidos. Si no los tenemos, la democracia se debilita. Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Vamos a hablar de Liberación Nacional. Sigue siendo el partido, aún disminuido, como decía, más grande del país. Sin embargo, hay una lucha interna que quiere definir qué debe ser Liberación en las próximas generaciones. Para eso he invitado a tres personas que se encuentran en el término medio, han sido parte de la juventud liberacionista, pero ya hoy son gente madura, pero que han estado, digamos que están en el medio.
son la carne de la hamburguesa del tiempo pasado y el tiempo presente. Carolina Delgado, quien fuera diputada en la administración pasada, don Ronnie Monge, actual diputado, y Miguel Guillén, reconocido dirigente del Partido Liberación Nacional. La costumbre es siempre empezar por las damas, pero voy a empezar por Ronnie, Carolina, para que vos me des la oportunidad, porque Ronnie hace algunos días levantó roncha cuando empezó a hablar de la necesidad de una renovación de liderazgos en Liberación Nacional. Y quisiera que nos comentes por qué vos planteás hoy al interno de Liberación esa renovación. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan, y yo creo que es importante darle también un saludo afectivo a los costarricenses que nos escuchan y que nos ven a través de Expert TV Canal 33. Liberación Nacional ha sido un partido que ha tenido una trayectoria de más de 60 años en el país, y esa trayectoria le ha ido dando la posibilidad de plantear modelos económicos y sociales que van teniendo sus facetas, se van agotando, se van terminando y empieza un proceso de renovación. El primer periodo claramente definido entre 1949 y 1985. A partir de 1986, con la llegada al poder de don Óscar Arias, se replantea un nuevo Liberación Nacional, que da frutos en muchas de las áreas que nosotros quisiéramos tener, y los podemos puntualizar. Por ejemplo, Costa Rica cambia de un sistema de agroexportación a una exportación de servicios y otros valores que nos posesione más de 110 países en el mundo con más de 400 productos de exportación. La inserción de Costa Rica primeramente en la ronda Uruguay del GATT y después en la Organización Mundial de Comercio nos genera un cambio en el sistema económico que ha generado riqueza, y eso yo creo que nadie lo puede discutir. En eso el modelo fue exitoso. ¿Dónde no fue exitoso? En la redistribución de esa riqueza que se generó, y los datos nos lo marcan. El índice de Gini aumenta, hay más desigualdad, la pobreza no lo logramos disminuir. Cuando llegamos a este nivel, nosotros nos replanteamos dentro de esta nueva generación que estamos en Liberación Nacional que hay que dar un golpe de timón para que esa lucha contra la injusticia social, que es una bandera desde que nos fundamos, y una lucha de combate a la pobreza, la podamos definir en términos reales y resultados. Cuando el 23% de los costarricenses viven sumidos en la pobreza por más de 15 años, es que hemos sido incapaces de tener una política social que permita a los costarricenses mejorar su calidad de vida. Y eso en un partido que de una u otra manera se ha llamado socialdemócrata de primera, segunda, tercera generación, como lo queremos llamar, debe replantearse. Ese es el punto en el que nosotros debemos decir que hay una nueva generación que debe asumir un rol para poder disfrutar de esa generación de riqueza que generó Liberación de 1986 al 2014 y plantearse el reto de que podamos darle mejor bienestar a la mayor cantidad de costarricenses. Hace Carolina, Ronnie, un mea culpa, y desde ese mea culpa de Liberación Nacional y desde ese modelo de desarrollo plantea la necesidad de cambiar a Liberación Nacional. ¿Cuál es tu opinión de la perspectiva que nos da Ronnie? Yo sí creo que de alguna manera Liberación sobrevivió hasta los 80s y 90s con una, tal vez con un liderazgo y un cacicazgo muy fuerte de aquellos fundadores del partido. Vivimos, creo que el usufructo de esas primeras años de Liberación Nacional, y ahí el partido empezó a decaer desde el punto de vista en creación de ideas, en opciones y también finalmente en estructura y en liderazgos. Todavía a la fecha considero que nosotros como partido estamos dirigidos o vamos detrás de caciques, de grandes, de nombres. Lo vemos desde esa perspectiva. Realmente Liberación ha venido detrás de 3, 4, 5 grupos de poder que ha tenido entre Liberación Nacional. Eso hace que ampliar la estructura y meterse en la estructura nos ha costado a muchos que no hemos sido dirigentes tradicionales, y eso es el esfuerzo que debería darse a futuro en Liberación. Pero no solamente por un cambio de personas, tenemos que tener claro que sí tenemos que hacer planteamientos ideológicos claros de país hacia futuro, y eso es que hoy por hoy no lo tenemos. O sea, no existe una relación clara entre la fracción y el partido, y a veces cuando hemos estado en el Ejecutivo sí hay mejor relación entre fracción y Ejecutivo, pero no hay
no hay esa, no se cierra el círculo con el partido. Me gustaría interrumpirte, porque cuando yo presenté mi nombre para la jefatura de fracción, una de las propuestas que yo hice es que el tercer lunes de cada mes, la fracción junto con el comité ejecutivo del Partido de Liberación Nacional debería hacer una conferencia de prensa para decirle a los costarricenses cuál es la visión de Liberación Fracción cuando estamos en oposición. Yo creo que efectivamente concuerdo con Carolina de que nosotros no hemos tenido en el tapete cuáles son los temas de discusión que le interesan a los costarricenses. Yo quisiera volver a un tema para no irme a esos detalles, para no desviarme del tema, Ronnie. Algo que Carolina dijo, que Liberación se acostumbró a los cacicazgos. Bueno, hoy pareciera que está igual, porque pudiera uno interpretar que alguien que rompió con esos cacicazgos, don Oscar Arias, hoy es un cacique. Y uno pudiera pensar también que José María Figueres es otro cacique. ¿Cómo lees vos eso, Miguel? Bueno, buenas noches, muchas gracias y a Ronnie y a Carolina, saludo y agradecerle mucho al profesor que abra este espacio porque por lo general las nuevas generaciones del partido no tienen espacios para polemizar y discutir algunos temas que es importante alimentarlos desde una perspectiva diferente y no tradicional. Bueno, eso se da mucho a la tradición en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, por lo general los partidos políticos han girado en torno a figuras históricas, icónicas, en algún momento se les ha llamado caudillos, en otros momentos por su permanencia en el poder, dictadores. Es un tema que hay que verlo también desde una perspectiva sociológica y me parece que no es exclusivo de Liberación Nacional. En Costa Rica eso fue la tradición a principios del siglo XIX, inclusive a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue lo tradicional. Aquí lo que rompe un poquito el esquema es Liberación Nacional, donde hay una vida interna muy intensa, donde hay una competencia permanente por un liderazgo y uno ve surgir figuras cada cierto tiempo, pero en los demás partidos casi siempre ve los mismos nombres y cuando se acaban esos nombres se acaba el partido. En fin, entonces no me parece que sea un tema, digamos, que sea tan relevante porque siendo nosotros un país tan pequeño, cuesta mucho que surjan liderazgos reconocidos y de cierta trascendencia. Cada 4 años vemos cómo proyectos políticos, entre comillas, se terminan. Entonces, siendo un país pequeño, de una tradición histórica, si se quiere, en alguna medida relativamente breve, es normal, me parece completamente normal. Bueno, y además, aduciendo un poco la perspectiva esta sociológica del ser latinoamericano, que busca siempre un cierto paternalismo en el líder político. Pero América Latina es muy diferente a Costa Rica y nuestra democracia lo ha demostrado históricamente. Y vos, por ejemplo, me gustaría oír tu opinión porque siento una defensa de los cacicazgos en alguna medida y vos sos un dirigente reconocido del arismo, inclusive estuviste prácticamente en la dirección de este movimiento, esta caminata que se hizo a la casa de Oscar Arias con jóvenes. Y podría uno llamarle la atención también que esa cantidad de jóvenes estaban de acuerdo en que una figura de peso, ya de trayectoria como Oscar Arias, vuelva a ser presidente de la República. Entonces el tema es, ¿puede Liberación con las mismas caras renovarse o requiere Liberación, que Carolina lo planteaba en una medida, lo dejó ahí dando vueltas, un cambio de ideas para más bien renovarse o es el cambio de las caras lo que requiere? Es que ese es el gran tema, me parece que hay que hablar de ideas. Sí. ¿Qué es lo que necesita el país? La coyuntura, qué es lo que está pasando a nivel internacional y a partir de esos elementos y otros considerar a la persona que tiene las ideas y es portador de las ideas. Que si es mayor, que si no es mayor, que si es joven, me parece que eso no es tan relevante. Lo relevante aquí es quién tiene las ideas. Ese es el patrimonio escaso que existe en nuestra política nacional e inclusive mundial en este momento. Usted lo sabe bien y los compañeros lo saben bien. Que, por ejemplo, la socialdemocracia tiene una gran crisis de propuestas y bueno, eso lo vimos aquí como reflejo de toda esa situación mundial. Y si hay un líder que ha venido destacando porque tiene posiciones claras
ha tenido, vamos a ver, una consistencia histórica entre lo que ha dicho y ha ido a defender a gobierno, hay que considerarlo. Máxime si está ligado, digamos, a las corrientes que van impulsando al mundo en este caso. Ahora que usted mencionaba a don Oscar, yo creo que don Miguel, Oscar es una persona que está completamente ligada a las corrientes más progresistas del mundo, ha estado en contacto con las mentes más brillantes que en este momento operan en el mundo y me parece que es alguien fresco desde el punto de vista de ideas y propuestas. Finalmente, Miguel, nosotros, yo creo que uno no cuestiona liderazgos ni cuestiona ideas que se han venido dando en algún momento, pero sí creo que el liderazgo a nivel político y a nivel de partidos viene cambiando. Ya no podemos hablar de una única persona como cuando inició el partido hace más de 60 años, cuando teníamos un país pequeño, cuando teníamos una economía local, pongámoslo desde esa perspectiva, y ahora se ocupan equipos de trabajo y para eso todos estamos en un partido político, ¿verdad? Liberación desde la perspectiva del ciudadano se ve añejo. Claudio, y yo La gente quisiera lo ve puntualizar partido algo viejo, más puede ser allá. por sus años de existencia o por las figuras, pero la gente lo percibe como un Figuras y partido por añejo. posiciones que no tenemos, pero además no basta con tener las ideas. Yo puedo tener clarísimo cuál es la visión país, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a desarrollar. Hay algo que es esencial, las ganas de querer hacerlo y la ilusión. Y aquí hay personas que no están convencidas de querer meterse porque yo siento que ya no tienen esa ilusión, porque han pasado ya por donde asustan, como dicen a nivel de política, y yo los veo más en el papel de consejeros que de ser los líderes que van a motivar, porque finalmente un país no cambia Hablar del presidente Arias. Sí, hablo del presidente Arias, porque finalmente no se trata de qué es lo que vas a hacer, porque esto no es religión donde hay una figura mesiánica que nos va a dar las respuestas a todas. Y yo aquí comparto con Carolina, llegó la hora del trabajo en equipo, donde tengas la capacidad de buscar acuerdos y consensos, porque ya además no es el bipartidismo donde si yo tenía la mayoría y polarizaba y ganaba con el 50.1% me daba para gobernar y para administrar y gobernar las dos cosas. Ahora con un 26% te da para ser candidato, pero probablemente no para ser presidente. Y si sos presidente, no para poder gobernar con comodidad si polarizás. Tenés que tener esa capacidad de lograr acuerdos, de diálogos, donde la gente genere confianza. ¿Cuál es el gran acierto del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi? Que se ha sentado a hablar con las 9 fracciones y probablemente en 2 años vamos a tener otras 9 fracciones, quizás hasta más. Tenemos que tener liderazgos que fomenten el diálogo y la creación de trabajo en equipo. Pero Antonio Álvarez es parte de ese mismo liberación que la gente percibe desde afuera. Tiene la habilidad que vos estás marcando. Correcto, pero por eso... Pero la gente lo sigue percibiendo igual. Pero no lo estamos diciendo como una opción, sino como que pueden haber liderazgos, que no está centralizado en figuras mesiánicas que pueden construir puentes. Eso es. Yo sí creo, yo pienso que también la gente está esperando gente que sepa tomar decisiones y es algo que no tenemos en la administración actual, es decir, no solamente que pueda tomar decisiones y que pueda defenderlo. Eso fue una crítica que se le hizo a la administración de Laura Chinchilla cuando vos eras diputada, que no se tomaban decisiones en el Ejecutivo. En algunas no se tomaron. Era un partido de la experiencia de liberación con 60 años. Pero ahí es donde vamos y seguimos enfocados en los equipos de trabajo que llevamos al respecto. Es decir, en ese sentido yo sí le puedo reconocer a don Oscar que ha sido un hombre que cuando ha tomado decisiones las ha sostenido hasta el final. Y no solamente eso, sino que ha asumido las consecuencias de eso y ha liderado procesos. Yo Totalmente de acuerdo en que ese ejemplo que él nos ha venido dando históricamente a esta generación sándwich, que diríamos, ¿verdad? Creo que es lo que nosotros deberíamos estar tomando, no solamente a lo externo del partido, sino a lo interno del partido. De ahí pasa por una reforma clara en Liberación Nacional. Vos lo dijiste hace 5 minutos, es decir, Liberación no ha seguido liderando los grandes cambios sociales, los grandes cambios económicos. Nos da susto proponer una reforma del Estado, claro, ¿por qué? Porque perdemos la siguiente elección. Y es que no debería ser eso. Porque queremos quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Seguís viviendo de arrimado?
Málaga City. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Este era yo. Ahora actúo diferente ante el estrés. Comparto con los amigos, como sano, hago ejercicio, duermo 8 horas diarias. Salud mental. Sé que algunas cosas no las puedo controlar. Reconocerlas y cambiar de actitud hace la diferencia. No hay salud sin salud mental. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Ahora Miguel, en eso mismo, ya que hablan del presidente Arias, en el 86-90 fue evidente el cambio generacional que promueve esa administración, pero parece que con los años el presidente Arias no hizo lo mismo en el 2006-2010, no renovó, no sacó caras nuevas, no se vio impulsando gente realmente joven que pudiera tomar la batuta del partido. Pero no ha habido otro líder en el país que haya tenido más incidencia en crear y en propiciar liderazgos que don Óscar. Del gobierno de don Óscar han salido doña Laura, José María Figueres, Otón Solís, Luis Guillermo Solís, y Antonio Álvarez, que no ha sido candidato del Partido de Liberación, ni ha sido, por supuesto, presidente de la República, pero ha sido una figura destacada. Y así podemos hacer una lista larga. Entonces, si ha habido alguien que ha propiciado y que ha dado paso para que surjan nuevos cuadros, y como surgieron en aquel momento, pues ha sido don Óscar. Ahora, yo quisiera referirme al tema del mesianismo. Es una palabra, yo sé que en el contexto judeocristiano nuestro en Occidente tiene su connotación y apelamos a ella. Pero en política me parece que en este momento nadie está apelando, digamos, a un mesianismo de don Óscar. Inclusive lo ha estado, Miguel, lo ha dicho bien claro. Miguel, te interrumpo porque creo que lo interpretas mal. Y te quiero decir... ni lo he explicado. No, porque puedes decir si lo estoy interpretando mal. Estás hablando de algo que yo hice una referencia y quiero aclararte un concepto. Cuando yo hablo de mesianismo, es que nosotros heredamos muchas cosas de la cultura española. Una es la religión. Y la religión, la salvación, llega una figura que es el Mesías y nos regala la salvación sin que nosotros hagamos nada. El latinoamericano, y entre ellos incluimos al costarricense, a nivel político espera lo mismo. Sí, pero lo que espera figuras que sean las que... El caso del ariismo no es ese el caso. No, por eso estoy diciendo, lo que pasa, el problema es de Terminale. Entonces, otra cosa que yo quisiera apuntar es que tanto Carolina como Ronnie plantean el tema desde Liberación Nacional. Yo quisiera decir algo con relación a eso.
los tiempos actuales, es decir, ya no hay que pensar en partidos políticos. Ya la gente joven, la gente menor de 39 años no está visualizando la idea de partido político tradicional como se concibió. Ya la gente no es militante ni está ahí. Insistir en tratar de volver a tener a Liberación Nacional de los 50, de los 60, me parece que es una equivocación. No estamos hablando de eso. Nadie ha dicho eso. No, yo lo que estoy diciendo es que partir el análisis desde un partido político. Pero fue la propuesta de Liberación con Johnny Araya, cuando vos estabas de candidato a diputado también, que era volver al tiempo pasado. Correcto, que no compartimos muchos. Y ahí no te vi a vos, Ronnie, con esa beligerancia de la nueva ciudad. Me gusta más lo de Ronnie estabas parecido. Que sí me gusta más lo de Ronnie cuando dice... Todo lo contrario, esto es un Claudio. tema generacional. Y en efecto es un tema generacional. Aquí lo que se tiene que poner de acuerdo es una agenda de generación que empuje un ideario político. Y eso puede pasar por un partido político, que tenemos que tener claro que un partido político es un instrumento, ¿verdad?, dentro del sistema democrático como el nuestro, pero no es el fin en sí mismo. Carolina. Yo diría que posiblemente esta elección que viene sea la última de grandes caudillos o de grandes herencias. Eso lo he oído varias veces en Liberación. Yo tengo la fe de que realmente sea eso, y le voy a decir por qué, porque creo que ese usufructo que tuvimos por muchísimos años ya llegó a su punto final, y entonces las nuevas dirigencias que tuvimos nos aprendieron, yo no digo que yo, pero muchos aprendieron a ir siempre detrás de un candidato, y la pregunta que uno tiene siempre en el partido es ¿quién va? ¿Quién va? Cuando finalmente lo que tenemos que hacer es construir, y construir, Miguel, y lo creo porque he sido liberacionista no sé por cuánto tiempo, creo que es a través de partidos políticos, es el sistema actual. Y tenemos que en ese sentido hacer esa reformulación. A mí me extraña mucho el cambio de mentalidad de Miguel, porque hace 3 años, 4 años, cuando hablábamos de que yo quería postularme para diputado, me decía, sea irreverente, usted no tenga miedo, o sea, eso de que el arismo maneja Heredia, usted métase de lleno, porque vos tenés ideas, tenés valores. Y bueno, eso que yo hice y que vos me ayudaste y me inspiraste mucho, Miguel, es lo que estoy propiciando en Liberación Nacional. No, pero digamos, eso en un tema específico, en el caso tuyo, en Heredia puede ser, y en aquel momento era lo apropiado. Pero aquí lo que estamos hablando es del gobierno de la República, es decir, de asumir la presidencia de la República. Y no hay un movimiento más serio y históricamente más consistente que el arismo. Ahora, uno puede tener sus diferencias. Digo, ¿qué es el arismo? Ahora podemos hablar de lo que podemos entender por arismo. Pero, vamos a ver, es el movimiento hoy por hoy, las encuestas lo confirman, no una. Pero Miguel, hace 4 años las encuestas decían que Johnny Araya tenía el 65% opiniones favorables y que ganaba con el 54%. Como el profesor, y te puedes hacer ese momento en 5 segundos. Ahí es el enredo que nosotros hemos tenido en las últimas elecciones. Creemos que finalmente un candidato está encima de un partido político. Y estamos mal. Y estamos mal. Bueno, pero en este momento, en la última encuesta del CID Gallup, dice que Liberación tiene un tamaño de 28. Más arriba de tiene cualquier. 26 y José María Figueres tiene 12. O sea, en estos momentos Liberación, que se estacionó por primera vez en mucho tiempo, es más grande que cualquier... Claudio, pero usted que precandidato. ha analizado política mucho más tiempo que nosotros, ¿Te estás diciendo viejo? No, te digo que tenés experiencia y que es parte de lo que aprendemos. Juventud acumulada, diría mi compañero Rolando González. La realidad de este momento no es la realidad de un proceso electoral. Hoy yo puedo ser una persona accesible, además yo puedo tener una opinión favorable de Ronnie Monge, pero eso no significa que voy a votar por Ronnie. Pero además, cuando entro a una campaña, los ataques que voy a sufrir, algunos de los que pensaban votar por mí, ya no me ven tan bonito. Ya empiezan a verme los defectos. Eso es como cuando uno sale con la novia los primeros días, siempre te ve bonito, pero cuando te empieza a conocer y los demás y los amigos llegan a decirle, estás saliendo con Ronnie, ¿cómo con Ronnie? Pero ese chaval está loco. Entonces ya empieza a quitarle los pluses que tenía de la primera semana que tuvo. Hoy estamos en una fotografía que no es la realidad política del país. Y yo creo que aquí es donde se ha sobreestimado el valor y dimensión de las encuestas. Ahora, yo le pongo atención a los candidatos de Liberación, que ahora son bastantes. Es interesante porque el partido por primera Liberación nunca está acostumbrado a tener tanto precandidato, unos ya dichos
y otros, como en el caso de don Oscar, que no lo ha dicho, pero actúa como tal. Entonces, la última en alguna vez fue medida uno pudiera meterlo en el paquete. Pero me llama la atención porque cuando hablamos de las ideas, si uno oye a José María Figueres, las ideas de José María Figueres son frescas, pero pareciera que ante la ciudadanía no tiene toda la empatía necesaria. Pero es un problema del portador De del credibilidad. mensaje. Es que tiene que haber un ethos, tiene que haber un logos y tiene que haber un pathos que acompaña a esa figura. En José María me parece que hay una debilidad, según lo que demuestra el criterio de la gente, con un ethos. O sea, puede haber un logos ahí que es entendible, que es atractivo, fresco, como usted dice, pero si no va acompañado de una consistencia, digamos, en la persona, en sí misma, en su ética personal, ahí el discurso tiene problemas. Claudio, yo creo que, y lo resumiría para que la gente entienda, para que como me le hablaste muy técnico, José María tiene un excelente discurso, sobre todo en temas de recursos naturales, de energías limpias, de ahora, y creo que la gente lo tiene claro. Lo que no tiene claro es que pensó por 10 años, y eso lo resienten. Carolina. Sí, es un asunto de credibilidad. O sea, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, la gente ahora no solamente viene viendo las ideas, que a veces no las analiza tanto en una campaña política, sino en si realmente la persona tiene la capacidad de liderar y uno le podría entregar su país para que pueda hacer las transformaciones requeridas. Por eso yo sigo insistiendo, sí tiene que ver el candidato, pero tiene que ver con todo el equipo de trabajo que viene alrededor de él. Y mucho también de lo cuestionado alrededor de don José María son algunas figuras que vienen rodeando. Bueno, ustedes políticamente los tres son jóvenes, son cuarentones, tal vez Carolina es menor que ustedes dos. No, es más conservada, nada más. Sí, bueno, engaña. Pero por Dios, eso nunca se dice, no, Lo que estamos diciendo es que somos muy chiquillos y que nos conservamos bien. Pero políticamente, yo soy el menor. Bueno, pero políticamente Ya, tener bien. 40 años es ser muy joven en política. Tener inclusive 50 años en política es joven. Y en ese espacio de esa juventud, hoy ustedes reclaman espacios. En el caso de Ronnie, ya vos evidentemente no, porque estás con don Oscar, entonces el discurso tuyo no va por la renovación en cuanto a la edad, sino a las ideas. Pero me da la impresión de que en algunos momentos ustedes ahora, más empoderados, fue que ya pasaron por la Asamblea Legislativa y eso les hace ser un poquito más rebeldes en alguna medida y reclamar una renovación en Liberación. Pero cuando estuvieron en los movimientos jóvenes, ¿no se comportaron ustedes igual que muchos jóvenes siguiendo a las figuras tradicionales? Todo lo contrario, don Claudio. Este servidor y este señor que está acá, y doña Shirley Calvo, se plantaron ante el directorio político del partido para plantear una renovación que exigía una cuota de participación de jóvenes, no solo en los órganos del partido, sino participación real en los puestos de elección popular. Y ninguno de nosotros dos iba a ser joven para esa siguiente elección. Lo que estábamos haciendo era fomentar espacios para gente que iba a competir con nosotros. Pero no tenemos miedo, por lo menos yo no tengo miedo. Si hay alguien que es mejor que yo le cedo con mucho gusto el espacio. Esto no se trata de establecerse y no soltar, como dicen, el hueso porque está muy rico. Yo aprendí algo en la vida, Claudio, que es esto. Si hay alguien mejor que yo, vaya adelante, porque voy a aprender. Y si yo llego a ser bueno, me va a tocar estar ahí. Y nada mejor que haber aprendido de los buenos. ¿Y será el liberacionista más visual o más auditivo? ¿Oirá las ideas o se fijará nada más en la figura que le pueda asegurar un triunfo que se imagina dentro del marco de lo que Liberación ha sido? Se imagina un triunfo fácil, cómodo, caminando, ¿verdad? Y será tan sencillo. Yo creo que seguimos impresionados en algunos casos, yo no digo todos, por la figura, ¿verdad? Y eso no solamente se ve en comportamiento de campaña, sino a lo interno de Liberación Nacional, que hoy no tenemos un diálogo claro, una discusión clara hacia las reformas y hacia las discusiones, es decir, asumimos temas específicos como el tema de juventud, que yo felicito a los compañeros, pero cuando vemos el partido como un todo, hacia dónde tenemos que ir, hacia propuestas reales, hacia gobiernos, no hay esa amplitud clara, ¿verdad? Entonces, también la gente se acostumbra a no hablar y a no discutir.
porque finalmente pasa por encima las ideas y pasa por encima todos los procesos, y van a seguir adelante, opine o no opine. Yo por lo menos en lo particular, desde que estoy en política, y Miguel me conoce bastante bien, siempre he sido clara en mis ideas, y cuando he tenido que decir no y he tenido que enfrentarme aún a la estructura tradicional, lo he hecho. Ahora, no hay un discurso, no hay un relato más disruptivo que el arista. Vamos a ver, por lo general tenemos una imagen de don Óscar, de un hombre muy serio, muy formal, un estilo muy académico si se quiere, pero si nosotros revisamos la biografía de la propuesta de don Óscar, vemos que cada paso ha sido un paso disruptivo. Desde el Tratado de Armas, que se discutió en Naciones Unidas, él señala en el Consejo de Seguridad claramente, directamente y a la cara a los principales productores de armas en el mundo y les dice, esto tiene que parar. Y esto tiene que parar porque nos estamos matando, porque esto no puede seguir así. Y bueno, promueve un tratado de armas en contra de la voluntad de muchos actores poderosos en el mundo, comerciantes de armas y gobernantes de las superpotencias, y logra que se apruebe. Vamos, eso me parece que es completamente disruptivo con la lógica que domina en el mundo, que es una lógica militarista, no pacifista. Si vemos el Plan Arias para la Paz, otra disrupción en la lógica inclusive interna. Los medios de comunicación se le van a él encima y él a contracorriente defiende una propuesta y una lógica que, digamos, Miguel, yo creo hasta que de loco, de, digamos, decir cómo se le va a ocurrir que usted Miguel, va a lograr nadie ha puesto aquí en duda ni el liderazgo internacional, ni las ideas de don Óscar. Vamos a hablar de disrupción, es que es importante, vos planteaste la disrupción, por eso, hablar de disrupción. Pero es que yo creo, o sea, Miguel, ser arista es ser disruptivo. Ser arista es ir contra lógicas internacionalmente. No, nacionalmente también, porque Miguel, le voy a decir, vamos a ver. Óscar Arias se enfrenta a don José Figueres Ferrer, fundador del partido, se enfrenta a Daniel Oduber. Eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, aprendiendo de él. Ok, perfecto. Eso no quiere decir, digamos, a menos de que usted me dé una alternativa, porque yo no veo la alternativa. Sí, seamos disruptivos, pero ¿cuál es la alternativa? Está bien, ¿cuál es la alternativa, Óscar Arias? La de Ronnie es obvia. ¿Ah? Es obvia. Mira, sí, pero vos Roberto los televidentes no la saben. Roberto Thompson. Los televidentes no la saben. O sea, es obvia para nosotros, pero... Ahora, yo pregunto, ¿estará liberacionista dispuesto? Yo lo programas de radio. Sí. Bueno, pero aquí no, es una audiencia diferente. Otro momento a Roberto Thompson. Así es. Liberación perdió con un alcalde de la principal provincia de San José. ¿Tendrá la fuerza de Roberto Thompson para echarse a Liberación Nacional encima? Sí, yo creo que primero... Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país.
Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. ¿Tendrá la fuerza de Roberto Thompson para echarse a Liberación Nacional? Mire, yo creo que primero uno no puede hacer paralelismos cuando no los hay. Entonces es muy fácil decir alcalde, pero eso es una falacia y vos lo sabés. Porque no tanto, porque en Costa Rica pareciera que la figura del alcalde es secundaria. No, primero, ¿por qué? Porque la gran diferencia es que Johnny siempre estuvo centrado en la alcaldía. Roberto tiene primero un gran paso como viceministro de la presidencia que le permite conocer con mucho más visión y amplitud cuál es la ejecución desde el Poder Ejecutivo, pasa a lo municipal. Eso no te cambia mucho el discurso que vos tuviste cuando eras candidato a alcalde en relación a Johnny. Voy a terminar con algo. Pero además a mí me parece que hay algo que es esencial. Liberación, como lo citó Carolina, perdió el posicionamiento de temas. Por ejemplo, ¿cuáles son cosas que de repente para Miguel no son importantes, pero para los ciudadanos sí? Es que tengamos posición como partido y como candidatos sobre temas que no pueden resolver el problema de la economía nacional, que es lo más importante para resolver los temas de empleo, para resolver los temas de educación, pero que finalmente son temas para las personas. Hoy Costa Rica necesita que Liberación Nacional le presente una propuesta. Bueno, pero se fue por otro lado. No, o sea, fue por jamás. No contestó lo de Roberto. No, yo lo dije, estoy con Roberto Thompson, no tengo ningún problema. Que es disruptivo en Roberto, o sea, yo no veo que... Hagamos a Carolina. Es participar a los jóvenes. Lo disruptivo es que están rompiendo con el aritmo. Yo creo que eso es todo. Pero eso no es disruptivo. Tiene una visión clara de participación de jóvenes que no lo tuvo ningún otro candidato a alcalde. La papeleta. Pero eso es en Alajuela. Estamos hablando de... Hagamos a Carolina. Yo sí creo, Miguel, no estamos cuestionando el liderazgo que ha tenido don Oscar y su participación y lo dije de puro principio, un hombre que toma decisiones y que las ha traído a la mesa y lo hemos visto. En el caso de nuevos liderazgos también hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que en el caso de don Johnny, en su momento fue una familia, pongámoslo así, que estuvo en Liberación, que vinieron desde la juventud, que Rolando fue presidente de la juventud, que tuvo un acercamiento con toda la estructura partidaria. Si nosotros empezamos a ver para atrás y vemos en las elecciones municipales, Liberación tiene una estructura que responde cuando quiere, pero cuando conoce también a la gente. Entonces tenemos N cantidad de alcaldes hoy por hoy porque hay esa cercanía con la gente. En caso de Roberto es alcalde de Alajuela y es bien reconocido por su labor, yo no voy a decir que no, pero no tiene esa vida partidaria. Es más, hoy por hoy no lo he visto dentro de Liberación Nacional dando luchas ni ideológicas ni partidarias realmente claras. Que yo diga, puchica, voy a seguir a Roberto en un tema particular porque vamos juntos, Liberación no está para un upside. Pero además, es que tenemos que ser claros en este escenario. Si vamos a tener liderazgos claros, tenemos que tener gente que sea estable en la estructura. Yo quisiera que Carolina siguiera más la página de Roberto, porque creo que lo que le falta es más. Para ser presidente en la próxima elección hay que desearlo, hay que quererlo, hay que estar decidido. Yo no veo a Roberto en eso. O sea, lo veo en una posición timorata, tímida. Está más decidido Ronnie que Roberto. No, Ronnie está decidido. Ahora, disruptivo sería que un diputado en la condición de Ronnie fuera precandidato. Eso sí sería disruptivo con el discurso que yo le conozco a Ronnie, que es un discurso que por lo menos que en la amistad que nos une a mí siempre me ha traído mucho. Pero Roberto, digamos, no ha querido hacer ninguna propuesta hasta el día
día pero de no hoy. solamente O sea, eso. ¿dónde está el deseo? Y yo coincido con Miguel. Finalmente siento que Roberto está esperando cuál va a ser la posición de don Oscar, ¿verdad? Me parece que no es tan cierto. Me parece que tiene un respeto por el electorado que lo escogió alcalde y que tiene que dejar encaminadas muchas cosas. No, porque por además supuesto. yo te voy a decir una Pero cosa. es Si fuera finalmente, Ronnie, que él solo tuviera este periodo de ser alcalde, no, pero ya tiene un tiempo atrás. Es decir, ya él ha hecho cumplimiento, ya ha hecho trabajo. Es más, por eso lo reeligen como alcalde. A mí me parece, Pero Carolina, entonces, que es eso, que no le estás dando seguimiento a la página, vea. Roberto Thompson en Facebook lo seguís y te vas a dar cuenta de lo que él está haciendo, no solo en la vida partidaria, pero entonces, sino también dentro de la alcaldía y fuera. Hablamos, Ronnie, de gente que toma decisiones. Si yo quisiera ser candidata a la presidencia, no me importaría, como Clinton Cruzan, como Sigifredo Aiza, salgo y digo, quiero ser presidente o presidenta de la República. Pero Carolina, yo aprendí mucho de este caballero, el timing político. Uno tiene que saber cuándo dice las cosas. Pero tú no estás siendo disruptivo, o sea, simplemente está haciendo el cálculo. ¿Cuál es la posición de don Oscar? Porque si finalmente... ¿Y usted cree que yo estuviera decidido si él no está? Finalmente... Bueno, pero tiene que decirlo. Si finalmente don Oscar dice voy a aspirar, yo le aseguro que Roberto no mueve ni un pie de la alcaldía. Eso es, si tuviera una decisión y quisiera ser irreverente, a él no le importaría, se va como si con mayores posibilidades, Carolina, con un cantón más vea, grande, el día que siendo viceministro, yo se lo dije a don Claudio, hay un día que cierra el trámite para inscribir candidaturas. Si no se está inscrito, yo te doy la razón. Si está inscrito, pase lo que pase, esté Oscar o no. Bueno, pero es que decir, no se va a inscribir a pesar de que don Oscar se presente. Yo no puedo tomar la decisión a la audiencia, yo no uno le puede decir. decir. Bueno, no, es que esto es lo que está pasando. A la audiencia no podemos seguirle diciendo. Miguel, es que Oscar Arias se va a inscribir, pase o no lo que él pase. Él lo ha dicho muy claro. Oscar Arias se va a inscribir sí o no, porque si es un reto que vos no puedes cumplir. Vamos a ver, pero es que o sea, Oscar se va a inscribir Oscar Arias sí o no. Yo lo que les voy a decir es una cosa. Oyéndote a vos y oyendo a Ronnie, con Oscar y Thompson son candidatos, a pesar de que digan que no. Yo tengo la convicción de que don Oscar se va a presentar, mi convicción. Y yo he hecho todo un esfuerzo porque las dudas que él pueda tener se disipen. Y hemos hecho un esfuerzo, la gente joven que está alrededor de él, para tratar de que él diga, bueno, cuento con una generación que va a ir a soportar las ideas que yo tengo, que va a ir a defenderlas. Cuando uno revisa esa papeleta grande, todos esos precandidatos en Liberación, y uno encuentra que José María Figueres es el chiquilín, ahí es el más joven de todos los que se están proponiendo a la gente. No, Roberto. No, es que Roberto no es candidato. Pero es que Ronnie habla por Roberto. Lo interesante es que el candidato, el líder, sea el que diga yo voy. No, pero no lo ha dicho Oscar Arias. Oscar ha sido claro. Tiene una fecha y en esa fecha se va a definir. Roberto no ha dicho ni tan siquiera fecha. No, es al día siguiente. Oscar nos dijo que junio. Y después sí, está bien. Entonces no está clara la fecha. Entonces ahora es un problema la fecha. Ahora, a mí me parece que el problema que se trae entre manos don Oscar es suficientemente. Es más, si fuera por el caso mío, yo le diría a don Oscar, bueno, si lo hace antes, ponga la decisión hasta octubre. Pues ponga la decisión hasta octubre. Si el problema es la fecha, a mí me parece, por la trascendencia de la decisión, y además hay algo que aquí tiene que ir de fondo. Ningún candidato de ningún partido, así sea don Oscar, que en efecto él tiene un 48%, que él gana en primera ronda con un 48%. Tiene un 26 del padrón. Tiene un 26, pero si uno le quita los ningunos, la bola de cristal de Miguel está muy buena. Él gana en primera ronda con 48%, eso lo han confirmado todas las encuestas de eso decían de Johnny también. Inclusive de Johnny era 48, claro, hay una gran diferencia entre como un 60. Ahora, hay una gran diferencia. Además, don Oscar pesca entre los ningunos y entre los indecisos, como no lo hacía yo. Ahora, yo quiero ir a Carolina porque Carolina fue candidata a la Secretaría de Liberación Nacional del Arismo. Y ahora la siento un tanto más crítica, requiriendo unas nuevas fuerzas, pero vos eras la candidata que se enfrentaba a Fernando Zamora Castellanos como representante del Arismo, y en ese momento más bien Fernando era como el outsider que había llegado y estaba rompiendo. Realmente lo dije desde puro principio. De Rodrigo Arias. Lo voy a decir desde puro principio. Yo sí creo
que esta va a ser la última campaña fuerte de los caudillos. Y creo que nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene en Liberación Nacional. Y desgraciadamente o formalmente yo promuevo la irreverencia en la asamblea del partido. Ronnie un día se sentó y me dice, por fin, hoy estoy de acuerdo con vos en una sola cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que tenemos que generar gente que busque la discusión, que vea el cambio que viene hacia adelante, que no nos dé miedo. Hoy Liberación tiene miedo de incorporar la paridad en sus estructuras. ¿Cómo es posible cuando hemos sido el partido? Me dijeron que vos te habían encargado esa tarea, que no hiciste la tarea. No, yo me senté con el secretario general y dijo, no hay discusión, este tema no se discute porque no va, con esas palabras. Y lo volvió a repetir la semana pasada, no vamos a entrar en discusión con el tema de la paridad. Yo estoy tranquila porque finalmente no es un tema de Carolina, ya es un tema de gente que lo ha traído hasta ahora. Es más, Liberación lo ha liderado y hoy por hoy es ley. Y tiene que hacerse. Hay resoluciones del tribunal que se quedaron cortas, a lo cual se están ateniendo alguna gente, y finalmente hay votos de la sala donde dice o existe, y no nos podemos echar para atrás. Entonces, sí tenemos que ser irreverentes, y creo que esa es la generación que tenemos que cultivar, la discusión, la creación de ideas, no un congreso ideológico que hoy no se sabe ni para dónde va, y que finalmente ni siquiera... Es un congreso, ejercicio intelectual para ni eso. Es un congreso de capacitación. Cuando yo dije que en el Movimiento Mujeres, que yo lidero, hacíamos una actividad, pero que no iba a ser de plataforma política para alguna gente, que dijeron, no hay recursos para el Movimiento Mujeres. Eso es claro, ¿verdad? Entonces, sí, claro. En ese escenario, uno no es que irrespeta a la gente, y yo sí creo que esta campaña va a ser de caudillos, pero sí tenemos que crear... ¿No será que a veces los caudillos o los grandes líderes provocan que los irrespeten porque no se mueven? Porque si quieren seguir vigentes. Yo lo que creo es que Liberación Nacional no puede llegar a la elección del 2018 volviendo a ser los mismos de siempre. Y por eso ha sido clara mi apuesta a la renovación dentro de Liberación Nacional. Yo quiero este partido, quiero este país, y daré todas mis luchas y toda la irreverencia que he tenido desde la Asamblea Legislativa en estos 2 años, porque cuando he tenido que separarme y alzar la voz lo he hecho, porque creo que eso mismo tiene que ser Liberación Nacional. Y en ese momento nos volveremos a ganar el respeto de los electores costarricenses. Miguel, yo estoy de acuerdo con la renovación, lo que no estoy de acuerdo es con la forma. A mí me parece que un liderazgo como el de don Óscar Arias es el liderazgo oportuno para poder conducir, dirigir a una generación, darle los espacios suficientes a una generación para que se muestre, para que tome experiencia, para que aprenda. ¿No fue eso lo que hicieron en el 2006-2010? Bueno, yo no estaba en ese gobierno, no sabía cuál fuera la idea. Pero hubo la necesidad de sacar a gobierno. Bueno, una perspectiva que se pensó con Laura, ¿verdad? Una continuidad, para eso pensó la gente. Perdón, es que te dije mala fecha. ¿No será eso lo que se pensó en el 2006, cuando Liberación tuvo que sacar otra vez a don Óscar? Y si pensamos que don Óscar gane en el 2018, ¿qué va a pasar en el 22? A mí me parece que es más apremiante la necesidad de una generación hoy día. Es más apremiante que lo que estaba pasando en el 2006. O sea, en el 2006 había una serie de condiciones, una serie de factores que eran completamente diferentes. Ahora, pareciera ser que con los cambios que han surgido en el mundo, es más urgente una generación que se entienda con esos cambios que lo que había en el 2006. Por ejemplo, que interprete a los millennials de una forma más correcta. Ya, por ejemplo, es cansino. A mí no me gusta hablar ya de partidos políticos. Soy liberacionista, yo creo que eso es indiscutible, pero a mí me parece que son herramientas, no hay democracia sin partidos políticos. Herramientas del siglo. Estamos pensando soluciones en el siglo XXI con herramientas del siglo XIX. Sí, eso hay que pensarlo y ponerlo en cuestión. A mí me parece que eso sí es ser disruptivo. ¿Te toca cerrar? No abriste, pero te toca cerrar. Sí. Bueno, yo sí creo que finalmente tenemos que crear una generación irreverente dentro de Liberación Nacional. No podemos negar los liderazgos que ha tenido Liberación, ni lo que hemos construido en los 60 años. Eso no lo vamos a negar, ni dejamos de negar el liderazgo que tiene don Óscar, hoy por hoy. Y lo dicen las encuestas, veámoslo desde esa perspectiva. Pero sí creo, Miguel y Ronnie, que hoy los que tenemos que replantearnos es el futuro político de nosotros si queremos seguir en política. ¿Y por qué estamos en política? ¿Y hacia dónde queremos llevar el partido político? No podemos desprender las figuras políticas de una organización que no genere liderazgos conjuntos de equipo. Y en el momento que dejemos de dar las luchas que tenemos que dar y que nos peguemos a posiciones solo por estar,
dentro de la sombrilla, como dirían algunos, en ese momento es mejor, apague y vámonos. Sin duda, Liberación Nacional, como el partido más grande, tiene retos más grandes y también tiene los focos más grandes sobre lo que hace y deja de hacer. Hay mucha tarea por delante, veremos a ver qué plantean ustedes y qué sucede con el Partido Liberación Nacional. Mientras tanto, usted tiene, bueno, agradecerle primero su audiencia hoy y recordarle que tiene un compromiso con la política con P mayúscula el próximo lunes. Un abrazo a la distancia y gracias. Bueno, y salud no brindamos al principio. Muy amable.